Nunca pensé que sería esa mujer, la que observa en secreto a su marido, preguntándose si el amor de su vida tiene a otra. Pero aquí estaba, sentada sola en la sala de profesores después de clase, mirando fijamente el móvil mientras intentaba, sin éxito, reprimir esa sensación corrosiva en las entrañas. Me llamo Elena Vargas. Tengo 33 años y soy maestra de primer curso en un pequeño colegio de primaria en Santander. Me encanta mi trabajo. Adoro a mis alumnos. Y solía amar mi vida con una certeza tranquila y sencilla. Durante casi 10 años, mi marido, Daniel, y yo construimos lo que yo creía que era un matrimonio feliz y estable. Teníamos nuestros altibajos, claro, pero siempre nos teníamos el uno al otro. O eso creía. Últimamente, algo había cambiado. Daniel llevaba meses actuando de forma diferente. Más distraído, más reservado y constantemente pegado al móvil. Siempre había sido un hombre honesto y trabajador, un abogado con una forma serena de manejarlo todo, desde clientes difíciles hasta problemas domésticos. Pero, de repente, empezó a hacer frecuentes viajes de trabajo de los que nunca había oído hablar, a menudo pasando la noche fuera, y nunca compartía los detalles. Salía al balcón para contestar llamadas, susurrando al teléfono mientras caminaba de un lado a otro. Y cuando volvía a entrar, sonreía de una forma demasiado radiante, como si estuviera actuando para mí. Al principio fue sutil, algo que podría haber ignorado si no fuera por la opresión en el pecho cada vez que bloqueaba el móvil en cuanto yo entraba en la habitación. Daniel siempre había sido despreocupado con su teléfono, dejándolo en la encimera de la cocina o a mi lado en el sofá. Ahora era como una extensión de su cuerpo, siempre en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Intenté convencerme de que me lo estaba imaginando. Quizás el trabajo simplemente lo estaba desbordando. Quizás los cambios estaban solo en mi cabeza, provocados por el estrés del colegio o la falta de sueño. Pero entonces mi mejor amiga, Laura Gómez, plantó en mi mente el pensamiento que yo había tenido demasiado miedo de verbalizar. ¿Estás segura de que no se está viendo con otra?, preguntó una mañana de sábado mientras tomábamos un café. Laura tiene 32 años, es madre soltera y una de las mujeres más fuertes que conozco. También fue abandonada, embarazada y sola, por un hombre que le juró amor eterno, así que su confianza en los hombres se hizo añicos hace años. Todavía llevaba esa herida en la voz, incluso cuando intentaba ocultarla. Elena, te lo digo en serio, esos viajes de trabajo repentinos, el móvil pegado a la mano, esas sonrisas raras. Ya lo he visto antes. Lo he vivido. Odié que sus palabras encontraran un hogar dentro de mí. Se aferraron a cada recuerdo de Daniel llegando tarde a casa, a cada mensaje de texto vago que se negaba a explicar, a cada mirada perdida cuando pensaba que yo no lo observaba. Lo peor era que no sabía si Laura estaba equivocada. Esa tarde me quedé mirando la alianza en mi dedo mientras Daniel preparaba otra maleta para otra reunión con un cliente que le obligaba a pasar la noche fuera. Sonrió cuando le pregunté a dónde iba exactamente, pero no me dio una respuesta clara. Me obligué a devolverle la sonrisa, aunque algo dentro de mí dolía tanto que quería gritar. Quería creerle. De verdad que quería. Pero una semilla de duda había sido plantada, y estaba creciendo rápidamente, enredándose en cada pensamiento que tenía. Me quedaba despierta por la noche imaginándolo con otra mujer, riendo, tocándose, viviendo una vida que yo no conocía. Y una vez que ese tipo de imagen se forma en tu mente, es casi imposible de borrar. Amaba a Daniel, pero por primera vez desde que lo conocí, no estaba segura de si él todavía me amaba a mí. Y esa incertidumbre fue suficiente para hacerme hacer algo que nunca imaginé que haría. Antes de todo esto, antes del secretismo, las llamadas nocturnas y las sonrisas vacías, Daniel era mi lugar seguro. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años, todavía en la universidad, todavía intentando descubrir quién quería ser. Yo era la chica tímida que siempre se sentaba al fondo del aula con sus cuadernos perfectamente organizados, pero que casi nunca levantaba la mano. Daniel, en cambio, era imposible de ignorar. Tenía una presencia magnética, no ruidosa ni arrogante, sino cálida y llena de vida. En aquel entonces, no era abogado. Era músico, tocaba la guitarra en un pequeño grupo que actuaba en bares y cafeterías de la costa cántabra.
Lo conocí una lluviosa tarde de viernes en una cafetería cerca del puerto. Yo estaba allí estudiando para un examen, intentando aislarme de la tormenta de fuera, cuando su voz se abrió paso entre el murmullo. Estaba en un pequeño escenario con una guitarra, cantando una versión de una canción que me encantaba. Algo en su forma de cantar, tranquila pero llena de alma, me hizo levantar la vista. Y entonces él me miró, directamente a mí, y sonrió. Después de su actuación, se acercó directamente a mi mesa. Parecía que necesitabas un descanso de lo que sea que estés leyendo, dijo con esa misma sonrisa fácil. Me sonrojé tanto que apenas pude responder. Hablamos hasta la hora de cerrar, y salí de esa cafetería sabiendo que mi vida acababa de cambiar. A partir de esa noche, fuimos inseparables. Me escribía pequeñas canciones con su guitarra. Yo le hacía estudiar fichas para sus asignaturas de acceso a la Facultad de Derecho cuando decidió presentarse. Cuando descubrí que estaba embarazada un año después, entré en pánico. Pensé que arruinaría sus sueños. Pero Daniel no dudó. Dijo, entonces construiremos un sueño juntos. Tú, yo y este bebé. Dejó el grupo. Renunció a las noches en locales abarrotados y a la posibilidad de una carrera musical porque quería estabilidad para nosotros. Fue a la Facultad de Derecho y trabajó a tiempo parcial, compaginando las clases y los trabajos mientras yo terminaba magisterio. Fue duro. Algunos días apenas teníamos suficiente dinero para la compra, pero éramos felices porque nos teníamos el uno al otro. Todavía recuerdo el día que nació Mateo. Daniel, sosteniendo mi mano, susurrando, eres más fuerte que nadie que conozca, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se quedaba despierto conmigo durante las interminables noches de lactancia, cambiaba pañales y, de alguna manera, se las arreglaba para ir a trabajar por la mañana. Durante años, le dije a todo el mundo que me había tocado la lotería. Daniel era amable, atento y tan leal. Casi me avergonzaba cuando Laura comparaba su sarta de relaciones fallidas con lo que yo tenía. Pero mirando hacia atrás ahora, quizás por eso dolía tanto verlo cambiar. Porque no éramos solo marido y mujer. Éramos un equipo. Habíamos sobrevivido juntos a nuestros 20, construyendo una vida de la nada. Teníamos una casita preciosa, un niño de 7 años que adoraba a su padre y un ritmo que funcionaba. No teníamos fiestas salvajes ni vacaciones exóticas, pero teníamos cenas para llevar en el porche, maratones de películas en pijama y tardes persiguiendo a Mateo por el jardín. Esa vida era suficiente para mí. Siempre había sido suficiente. Entonces, ¿por qué ya no era suficiente para él? Esas noches en las que decía que tenía que viajar por trabajo, me tumbaba en la cama y recordaba al chico que solía escribirme canciones, que una vez me prometió que nunca me haría daño. Todavía podía verlo sentado en el borde de nuestra cama, afinando su guitarra, sonriéndome como si yo fuera la única persona en el mundo. Ese recuerdo solía sentirse como un hogar. Ahora se sentía como algo que se me escapaba entre los dedos, algo que quizás nunca recuperaría. Intenté racionalizarlo. La gente cambia. Los trabajos se vuelven estresantes. Los matrimonios evolucionan. Pero en el fondo, echaba de menos al hombre que una vez me cogió la cara entre las manos y dijo, eres toda mi vida, Elena. Echaba de menos la simplicidad de aquellos primeros años, cuando los únicos secretos entre nosotros eran qué tarta de cumpleaños estaba planeando o qué canción estaba aprendiendo para mí. La distancia que sentía ahora no solo me asustaba. Me rompía de formas que no podía explicar. Porque si un hombre que una vez renunció a todo por ti puede volverse distante, si el amor en el que creías puede flaquear tan fácilmente, ¿qué dice eso de todo lo que construisteis juntos? Me quedaba despierta pensando en ello, agarrando mi almohada como si pudiera mantenerme entera. Y le susurraba a la oscuridad, ¿qué nos pasó, Daniel? ¿Qué pasó con la vida que nos prometimos? No tenía una respuesta. Todo lo que tenía era la sensación de hundimiento de que lo estaba perdiendo y el aterrador pensamiento de que quizás ya lo había perdido. Laura Gómez siempre había sido mi voz de la verdad, incluso cuando no quería oírla. Ella había pasado por su propio desamor, un hombre que le prometió el mundo solo para desaparecer cuando se quedó embarazada de su hija. Esa traición moldeó su visión de los hombres, dejándola ferozmente independiente pero innegablemente amargada. Una tarde,
Me senté en la mesa de su cocina mientras Mateo jugaba con su niña, coloreando dibujos en el suelo. Laura sirvió café en tazas desparejadas, entrecerrando los ojos mientras le contaba las noches tardías y los repentinos viajes de trabajo de Daniel. ¿Estás segura de que no se está viendo con otra?, preguntó, reclinándose en su silla como si ya supiera la respuesta. Me quedé helada. Laura, Daniel no es así. Ella soltó una risa sin humor. Eso es lo que yo pensaba de Javier. Juró que me era fiel hasta el mismo día que le encontré el segundo móvil. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Tú no conoces a Daniel, dije en voz baja. Pero hasta yo oí la vacilación en mi voz. Escucha, Elena. No digo que sea culpable, continuó Laura, suavizando su tono, pero el móvil pegado a su mano, los viajes que no tienen sentido. La gente no cambia sin motivo. Algo está pasando. Quería gritarle, decirle que dejara de proyectar su pasado en mi vida. Pero en lugar de eso, me quedé sentada en silencio porque no se equivocaba sobre los cambios en Daniel. Empecé a notar cada pequeño detalle que antes había ignorado. La forma en que sonreía a su móvil y rápidamente lo ponía boca abajo cuando yo entraba en la habitación. Cómo se demoraba fuera para atender llamadas que, según él, eran de trabajo. Como olía vagamente a una colonia que no había usado en años cuando volvía de sus reuniones. Un día, el destino retorció un poco más el cuchillo. Me encontré con un antiguo colega de Daniel en el supermercado, un hombre llamado Pedro al que siempre le había gustado charlar. Mencioné los frecuentes viajes de Daniel, bromeando sobre lo ocupados que debían de estar los bufetes de abogados. Pedro pareció desconcertado. ¿Viajes? No hemos tenido ningún caso fuera de la ciudad en meses. Esa noche, cuando Daniel dijo que tenía que irse pronto para otra visita a un cliente, lo miré de otra manera. Mi marido, el hombre que una vez no se guardaba nada, era ahora alguien a quien no podía descifrar en absoluto. Cuanto más pensaba en la advertencia de Laura, más sentido cobraba. Ella había plantado una semilla de duda, y creció rápidamente, envolviendo mi corazón hasta que no podía respirar sin preguntarme a quién le escribía Daniel, o dónde estaba realmente cuando decía estar trabajando. Me odiaba a mí misma por ello. Odiaba un poco a Laura por decirlo en voz alta. Y, sobre todo, odiaba la fría verdad, ya no confiaba en mi propio marido. Esa noche, me quedé en la cama mucho después de que Daniel se fuera de viaje. Mateo dormía en el pasillo, la casa estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Miré al techo y me susurré, ¿y si está con otra ahora mismo? ¿Y si está abrazando a otra mujer como solía abrazarme a mí? Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no lloré. En cambio, cogí mi móvil y le escribí a Laura. ¿Qué harías tú en mi lugar? Respondió casi al instante. Descubriría la verdad. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Ya no solo tenía miedo. Estaba decidida. Si había un secreto, iba a descubrirlo. Si había una mentira, iba a pillarla, porque no podía vivir así, atrapada en la duda, desmoronando lentamente cada recuerdo que habíamos construido. Necesitaba respuestas, aunque me destruyeran. A la mañana siguiente, me desperté con una decisión de la que no podía retractarme. Estaba harta de adivinar. Necesitaba la verdad, sin importar cuánto doliera. Laura ni siquiera parpadeó cuando le conté mi plan. Bien, dijo, con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando este momento. Si te está mintiendo, tiene que ser descubierto. Su confianza me asustó. Yo no intentaba pillar a Daniel como a un criminal, solo necesitaba saber quién era realmente cuando yo no estaba cerca. Vale, susurré, agarrándome al borde de la encimera de su cocina. ¿Qué hago? Ella se inclinó como si compartiera un secreto. Desaparece. Dile que tienes que irte fuera unos días, unas jornadas para profesores, lo que sea. Asegúrate de que crea que te vas. Y luego observa qué hace cuando la casa es suya. La idea me revolvió el estómago. No era sigilosa por naturaleza. Era el tipo de persona que todavía comprueba 2 veces y se ha colado accidentalmente en la fila del supermercado. Y sin embargo, aquí estaba, planeando espiar a mi marido.
Esa noche le dije a Daniel que me habían seleccionado para unas jornadas de desarrollo profesional en Madrid. Pareció sorprendido. ¿Madrid? ¿Por cuánto tiempo? Solo un par de días, dije con ligereza. La directora quiere que vaya. Algo sobre actualizaciones del currículo. Asintió lentamente. Vale, yo me encargo de Mateo. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me dolió lo fácil que aceptó mi ausencia. Mientras él estaba en el trabajo al día siguiente, instalé una pequeña cámara cerca de la puerta de entrada y otra en el salón. Me sentí fatal subida a una silla para ajustar un ángulo mientras nuestra foto de boda me sonreía desde la pared. Pero, fuera correcto o no, necesitaba claridad. Cuando llegó el viernes, Daniel me llevó a la estación de tren, me dio un beso en la mejilla y me saludó con la mano mientras yo entraba con mi maleta. Pensó que me dirigía al sur. En realidad, di media vuelta en cuanto se fue y conduje directamente a nuestra antigua casita de veraneo en la costa, cerca de Swanses. Esa casa de playa solía ser nuestro santuario de verano, una pequeña casita desgastada junto al agua con contraventanas blancas y un columpio en el porche que Daniel había instalado él mismo. No la habíamos usado mucho desde que nació Mateo, demasiado ocupados con el trabajo y los horarios escolares. Ahora se convirtió en mi escondite. Instalé mi portátil en la pequeña mesa de la cocina, me conecté a las cámaras y me quedé mirando la vista vacía de mi propia casa. El corazón me latía con fuerza, como si hubiera cometido un crimen. ¿Y si traía a alguien a casa? ¿Y si Laura tenía razón? ¿Lo confrontaría? ¿Me divorciaría de él? ¿Podría siquiera volver a mirarlo? Intenté distraerme limpiando, deshaciendo la maleta, incluso bajando a la playa. Pero cada pocos minutos, comprobaba la conexión. Cada vez, el salón permanecía en silencio, sin cambios, como la calma antes de la tormenta. Mientras el sol se ponía y la brisa marina me enfriaba la piel, me quedé en el porche, abrazándome el jersey. Pensé en el hombre que una vez me tocó canciones bajo ese mismo cielo nocturno, prometiéndome que siempre seríamos sinceros el uno con el otro. Susurré al viento: por favor, Daniel, no me demuestres que estoy equivocada. Luego entré, cerré el portátil por un momento e intenté respirar. Mañana traería respuestas. Respuestas que no estaba segura de estar preparada para afrontar. La primera noche transcurrió sin nada inusual. Daniel llegó a casa, preparó la cena para Mateo, le ayudó con los deberes y luego vieron una película juntos. Incluso la pausó a mitad para enviarme una foto de ellos en el sofá, ambos sonriendo a la cámara con cuencos de palomitas en el regazo. Por un momento, casi me convencí de que había cometido un error, de que todo esto era ridículo e innecesario. Pero la duda no se desvanece tan fácilmente, especialmente una vez que te ha enganchado. Al día siguiente, me senté en el porche de la casita de la playa, la brisa salada enredándome el pelo, mientras mi portátil mostraba cada ángulo de nuestro salón. Las horas pasaban lentamente. Caminé hasta la orilla, lancé guijarros a las olas, intenté concentrarme en las planificaciones de clase que había traído. Cualquier cosa para sentirme normal. Pero cada pocos minutos, revisaba la conexión, esperando algo, cualquier cosa, que confirmara o negara la sospecha que me corroía el pecho. A última hora de la tarde, mi móvil vibró. Era un mensaje de Daniel. Trabajo hasta tarde. No me esperes despierta. Te quiero. Trabajo hasta tarde, susurré, agarrando el borde de la barandilla del porche. El pulso me martilleaba en los oídos mientras volvía corriendo adentro, hacia el portátil. Durante un largo momento, la imagen de la casa estuvo vacía. Entonces, la puerta principal se abrió. Daniel entró, todavía con su traje de trabajo, pero no estaba solo. Una mujer lo seguía. Se me helaron las manos. Era joven, quizás de 20 años, con el pelo largo y castaño y una expresión nerviosa. Daniel le dijo algo que no pude oír. Dejó su maletín y le cogió el abrigo, colgándolo con cuidado en el perchero. Luego entraron juntos en la cocina. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Mi marido, mi Daniel, había traído a otra mujer a nuestra casa. Me sentí enferma. Mis dedos flotaban sobre el móvil.
Quería llamarlo, gritarle, exigirle saber quién era ella y por qué estaba en nuestra casa, pero no podía moverme. En lugar de eso, me limité a observar. Daniel le sirvió una taza de café, indicándole que se sentara. Hablaron. Su lenguaje corporal era tranquilo, incluso amable. En un momento dado, ella se llevó una mano a los ojos para secarse las lágrimas, y él le ofreció un pañuelo. Mi mente se aceleró. ¿La está consolando? ¿Está llorando por él? ¿O por otra cosa? Quería creer que era algo inocente, que tal vez era una clienta o una pariente lejana que no conocía. Pero la voz de Laura resonaba en mi cabeza, la gente no cambia sin motivo. Algo está pasando. Llamé a Laura, con la voz temblorosa mientras le explicaba lo que estaba viendo. Ella no dudó ni un segundo. Ahí lo tienes, Elena. Te está engañando. Nadie lleva a una mujer a casa cuando se supone que su esposa está fuera, a menos que sea algo más. Tienes que enfrentarte a él y terminar con esta farsa antes de que empeore. Me senté allí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, escuchando la certeza de Laura mientras miraba la pantalla. La mujer seguía en mi cocina, hablando con mi marido como si perteneciera a ese lugar. Daniel estaba apoyado en la encimera, con los brazos cruzados, escuchando atentamente. Cerré el portátil de golpe, incapaz de seguir mirando. Las manos me temblaban tanto que tuve que agarrar el borde de la mesa para estabilizarlas. Este era el momento en que mi matrimonio se desmoronaba. La casita de la playa, antes un lugar de paz, ahora parecía una jaula. Caminé de un lado a otro por la pequeña cocina, susurrando para mí misma, ¿por qué, Daniel? Después de todo lo que construimos, ¿por qué harías esto? Durante horas, me senté en silencio, entumecida y temblando, imaginando todas las traiciones posibles. A medianoche, tomé una decisión que no había planeado tomar tan pronto. Iba a casa. No podía quedarme fuera ni un día más mientras mi marido entretenía a otra mujer en la casa que construimos juntos. Cogí las llaves, tiré el bolso en el coche y conduje de vuelta por las oscuras y sinuosas carreteras hacia Santander. Durante todo el camino, un pensamiento me martilleaba en la mente como un tambor. Me ha mentido, y voy a descubrir por qué. La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada, excepto por una única luz en la cocina. El corazón me latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Agarré el volante y respiré hondo antes de salir. Dentro, oí voces, bajas, tranquilas, nada romántico ni íntimo, solo serias. Me acerqué sigilosamente, mis zapatos silenciosos sobre el suelo de madera, y entonces los vi. Daniel y la joven estaban sentados a la mesa. Ella estaba llorando de nuevo, secándose los ojos con pañuelos mientras Daniel se sentaba frente a ella, con las manos entrelazadas y el rostro surcado por la preocupación. Me quedé paralizada en el umbral. Daniel. Ambos levantaron la vista, sobresaltados. Elena, dijo él, levantándose tan rápido que su silla raspó el suelo. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Madrid. Ignoré la pregunta, mi voz temblaba. ¿Quién es ella? La mujer sorbió por la nariz y bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Daniel se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos y las palmas de las manos hacia arriba. Es mi prima, Elena. Emilia. ¿Prima? Mi mente se aceleró, tratando de encajar esa pieza. Nunca había conocido a ninguna Emilia. Daniel continuó rápidamente. Su marido la ha estado maltratando. Apareció hoy en mi despacho porque no sabía a dónde más ir. No podía dejar que volviera allí. Miré a Emilia detenidamente por primera vez. Tenía la muñeca amoratada, una marca tenue pero visible donde se le había deslizado la manga. Su rostro estaba pálido e hinchado de tanto llorar. Y de repente, ya no parecía una extraña invadiendo mi hogar. Parecía una mujer intentando sobrevivir. Abrí la boca, la cerré y finalmente susurré, ¿por qué no me lo dijiste? Daniel suspiró, pasándose una mano por la cara. Porque me suplicó que no lo hiciera. Está aterrorizada de que su marido descubra dónde está. Pensé.
Pensé que darte una cosa más de la que preocuparte sería injusto. Quería esperar a que estuviera a salvo. La ira que había llevado conmigo todo el fin de semana vaciló, reemplazada por la confusión. Pero, Daniel, dijiste que trabajabas hasta tarde. Lo sé. Lo siento. Su voz se quebró ligeramente. Solo intentaba proteger su privacidad y, quizás, si soy sincero, protegerte a ti de todo esto. No quería que te preocuparas por el peligro en el que está. Pensé que podría manejarlo yo solo durante un día o dos. Me quedé allí, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Había construido un escenario completo en mi cabeza. Uno en el que Daniel me había traicionado. Uno en el que mi matrimonio se estaba desmoronando. Y ahora estaba mirando a su prima, una mujer asustada sin ningún otro lugar a donde ir. Daniel dio un paso hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Crees que te engañaría? Después de todo lo que hemos pasado, Elena. Dejé mi carrera musical por nosotros. Construí esta vida para ti y para Mateo. Eres mi mundo entero. Sentí que las lágrimas brotaban antes de poder detenerlas. No sabía qué pensar. Has estado tan distante, Daniel. Tan reservado. Yo. Puse cámaras en la casa. ¿Sus ojos se abrieron de par en par cámaras? Asentí, la vergüenza quemándome por dentro. Mentí sobre Madrid. Estaba en la casa de la playa, viéndolo todo. La vi entrar y pensé, mi voz se rompió, pensé que te había perdido. Durante un largo momento, hubo silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Emilia. Entonces Daniel se acercó más, acunando suavemente mi rostro entre sus manos. No me perdiste, Elena. Pero si no confías en mí, tenemos un problema más grande que cualquier prima en mi sofá. La verdad de aquello me golpeó con fuerza. Mis dudas habían abierto agujeros en algo que solía ser inquebrantable. Y ahora, de pie allí con las lágrimas corriendo por mi rostro, me di cuenta de que tenía una opción: seguir alimentando esas dudas o luchar por reconstruir lo que teníamos. La voz de Daniel se suavizó. Te quiero. Siempre te he querido. Por favor, no dejes que esto nos rompa. Asentí lentamente, secándome los ojos. No quiero que lo haga. Solo. Necesito que seamos sinceros. Se acabaron los secretos. Se acabaron los secretos, prometió. Esa noche, Emilia se quedó en la habitación de invitados, a salvo por primera vez en semanas, y yo me acosté al lado de Daniel, agarrando su mano como no lo había hecho en meses, sintiendo un alivio frágil pero real. No lo había perdido, pero casi había dejado que mi miedo me lo arrebatara. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y el suave sonido de la risa de Mateo llegando desde la cocina. Por primera vez en semanas, no había un nudo de ansiedad en mi estómago. En cambio, había algo más tranquilo, frágil, pero esperanzador. Daniel estaba en la cocina haciendo tortitas mientras Mateo se sentaba en la encimera, parloteando sobre un proyecto escolar. Emilia, todavía un poco pálida pero más tranquila, sorbía café en silencio. Me dedicó una sonrisa tímida, una que decía gracias sin palabras. Después del desayuno, Emilia se fue a una casa de acogida que Daniel había organizado a través de una asociación local. La vimos marcharse y sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. Mis celos y mi miedo lo habían tergiversado todo. Lo que había visto como una traición había sido compasión, mi marido ayudando a alguien que lo necesitaba. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, me volví hacia Daniel. Tenemos que hablar, dije en voz baja. Él asintió y me llevó al porche, donde la luz del sol de otoño lo bañaba todo con una calidez dorada. Lo siento, dije finalmente, por mentir sobre las jornadas, por espiar, por dudar de ti. Dejé que los miedos de Laura se metieran en mi cabeza. No confié en mi propio marido y eso. Eso es culpa mía. Daniel negó con la cabeza suavemente. No, Elena. Debería haberte hablado de Emilia. Pensé que te estaba protegiendo, pero lo que hice parecía exactamente lo que temías. Eso es culpa mía también. Nos quedamos mirándonos de verdad por primera vez en meses.
Me di cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado, de cómo el silencio y las suposiciones habían construido muros entre nosotros. No quiero que volvamos a tener secretos, dije. Ni siquiera los que pretenden protegernos. Si estamos preocupados, si algo va mal, hablamos de ello. Daniel me cogió la mano. De acuerdo. Se acabaron los muros. Hizo una pausa, con los ojos tiernos. ¿Considerarías hacer terapia de pareja? No porque estemos rotos, sino porque no quiero que volvamos a perdernos así. Parpadeé, sorprendida, y luego asentí. Sí, me gustaría. En las semanas siguientes, empezamos a sanar. No al instante, no perfectamente, sino con intención. La terapia nos obligó a decir cosas que ambos habíamos estado guardando, mi persistente inseguridad desde el nacimiento de Mateo, el estrés de Daniel por el trabajo y su miedo a decepcionarme. Aprendimos a escuchar. También tuve una larga charla con Laura. Parecía avergonzada cuando le conté lo que realmente había sucedido. Lo siento mucho, Elena, susurró. Es que... no quería que pasaras por lo que pasé yo. Lo sé, dije con delicadeza. Pero no todos los hombres son Javier. Daniel no es él. Laura asintió, secándose los ojos. Esa conversación no solo sanó algo entre nosotras, pareció cambiar algo en ella también. En cuanto a mí, encontré nuevas formas de cuidarme. Empecé a hacer yoga por la mañana, algo para calmar mi mente antes de que empezara el día. Me uní a un club de lectura, volví a conectar con amigos de los que me había alejado. Lentamente, volví a sentirme como yo misma. Un fin de semana, volvimos a la casita de la playa, solo nosotros tres. Daniel preparó pescado a la parrilla en el porche, Mateo construyó castillos de arena junto al agua, y yo me senté con una manta envuelta en los hombros, observándolos y sintiendo que mi corazón se asentaba en algo estable. Todavía quedaba trabajo por hacer. La confianza no se reconstruye en una conversación y el perdón lleva tiempo. Pero mientras veía a Daniel reír con nuestro hijo, me di cuenta de algo importante. La vida que teníamos no se había ido. Simplemente había estado esperando a que la eligiéramos de nuevo, juntos. Esa noche, Daniel me rodeó con sus brazos mientras estábamos junto al agua bajo un cielo lleno de estrellas. Gracias por quedarte, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lo suficientemente completa como para decir, en realidad, nunca me fui. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, nuestro matrimonio empezó a sentirse como antes, solo que más fuerte. Porque ahora entendíamos lo frágil que era realmente la confianza. Mantuvimos nuestra promesa, no más secretos. Incluso las cosas pequeñas, como los días estresantes en el trabajo o los sentimientos de inseguridad, las compartíamos en lugar de enterrarlas. Una tarde, mientras la última luz se desvanecía sobre el mar cerca de la casita de la playa, estaba en el porche viendo a Mateo perseguir luciérnagas. Daniel me abrazó por la espalda. ¿Piensas alguna vez en ese fin de semana?, preguntó en voz baja. Asentí. Todo el tiempo. Pero no como antes. Porque ahora, cuando pensaba en ese fin de semana, no era solo sobre la sospecha y el miedo. También era sobre lo que vino después, la decisión de quedarse, de reconstruir, de sanar juntos. Casi nos pierdo, Daniel, susurré. No por lo que hiciste, sino por lo que yo creí. Me giró suavemente para mirarlo, sus ojos cálidos y firmes. Ambos cometimos errores. Pero mira dónde estamos ahora. Y tenía razón. Esa casita de la playa, que una vez fue un lugar donde me escondí de la verdad, se había convertido de nuevo en nuestro santuario. Ya no estaba atormentada por las dudas. Se sentía como un hogar. La verdad es que todos los matrimonios se enfrentan a tormentas. La nuestra surgió del silencio y el miedo, pero nos enseñó que sanar no consiste en fingir que no ha pasado nada. Consiste en elegir afrontar las partes difíciles y amarse mutuamente a través de ellas. Ahora, cuando miro a Daniel, no veo al hombre al que casi acusé de traicionarme. Veo a mi marido. El hombre que una vez renunció a sus sueños para construir una vida conmigo. El hombre que todavía está a mi lado incluso cuando tropiezo. Una noche,
Mientras Mateo se dormía en el asiento trasero después de un día de playa, Daniel me cogió la mano. «¿Sabes de qué me di cuenta?», dijo. «La confianza no consiste en no tener miedo nunca. Consiste en aferrarse de todos modos». Sonreí, apretando su mano. «Sí, así es». Y en ese momento tranquilo, conduciendo a casa bajo las estrellas, me di cuenta de algo importante. Ese fin de semana no solo había descubierto la verdad sobre Daniel. Había descubierto la verdad sobre nosotros. No éramos perfectos, pero éramos más fuertes de lo que jamás imaginé. A veces, la curación no consiste en empezar de nuevo. A veces, consiste en quedarse y elegirse mutuamente una vez más. Y estaba agradecida de que, incluso en medio de mi miedo, elegí quedarme.